estamos viviendo una profunda y acelerada revolución tecnológica. Eso es un cambio extraordinario que no solo afecta la vida cotidiana, lo que todo el mundo lo sabe, sino que afecta la forma de producir, dónde se produce y con qué grado de integración. Ese proceso sigue y ese proceso ha tenido efectos muy concretos en la marcha de la economía global, en la acumulación y o modificación de las relaciones de poder. Esa transformación económica fue acompañada por dos o tres cosas. Esa transformación tecnológica. Por un ciclo largo de expansión económica y sobre todo del comercio, salvo la breve recesión del año 2000 en Estados Unidos, fue un ciclo largo hasta la caída del 2008. Ese ciclo fue acompañado de un desarrollo importantísimo del capital financiero, de la especulación financiera, y ese ciclo fue acompañado de un auge de lo que se denominó el neoliberalismo, el consenso económico, así como ustedes quieran llamarlo. Y todo eso es un combo que va junto. Revolución tecnológica, crecimiento de comillas, sobre todo del comercio internacional, valorización del capital financiero y neoliberalismo. Todo eso, todo ese proceso que tiene su expresión política, que fue el unilateralismo económico, político y militar que quedó luego de la caída del mundo. Todo ese ciclo, de alguna manera es lo que colapsa en el 2008. ¿Por qué colapsa? Bueno, por muchas razones. Algunas las dijo él, los desbalances. Básicamente porque en realidad lo que hizo Estados Unidos para crecer en los últimos años fue no aumentar el salario de sus trabajadores, sino compensarlo indirectamente y hacerlo pagar a nosotros. Es decir, en vez de aumentar el salario, les dio créditos subsidiados e imposibles para vivienda y eso se lo vendió al resto del mundo como que era un valor. Nosotros somos, en ese sentido, sí, todo ese capital financiero fue el que estuvo pagando el crecimiento en los últimos años de los Estados Unidos. Esta crisis, ya sabemos, básicamente ha afectado un poco a todo el mundo, pero centralmente ha afectado a los países desarrollados. Y ya se ha señalado, los países desarrollados no salen fácilmente de esa crisis. ¿Por qué? Bueno, porque sigue habiendo una enorme masa de capital financiero que no es destruido y una de las consecuencias de lo que no es destruido es que las recetas que se están usando para recuperar a los países más afectados por la crisis, que son algunas de la Unión Europea, son las recetas tradicionales del fondo neoliberales que nosotros sabemos que no han funcionado. O sea, los países desarrollados van a seguir en crisis o con muy bajas tasas de crecimiento. Y va a haber una masa de capital financiero especulativo, ¿sí?, sin colocar, que da cierto peligro para tomarlo, es como una tentación que hay que evitar y que en realidad la resolución efectiva de esta crisis mundial, que comenzó siendo financiera, pasa a ser económica y hoy ya es claramente social, pasa por una destrucción de una cantidad importante de ese capital financiero. Entonces, ese mundo desarrollado va a seguir o en crisis o con muy pequeños niveles de crecimiento. ¿Dónde está el crecimiento? En lo que ya estaba. Ya antes de esta crisis estaba claro que el sector más dinámico de la economía mundial, el que más crecía, era el de los países en desarrollo y algunos de ellos los llamados países emergentes. Eso es lo que ha sostenido la demanda en los últimos años, lo que la ha sostenido, lo que está iniciando la recuperación económica. Esto es obvio, la zona del ASEAN, en particular China, India y también otros. Y bueno, nosotros estamos dentro de ese grupo de países emergentes que están creciendo a tasas muy por encima del promedio. América Latina por primera vez no sufre
directamente tan fuertemente la crisis por varias razones. Primero, porque estábamos preparados de antes, porque sufrimos la crisis antes. Nosotros tuvimos al principio del siglo y fue la misma crisis que después se desata en el mundo, las mismas razones. Segundo, porque se tomaron medidas efectivas para prevenirla. Tercero, lo que señaló Roberto, ojo, hay prácticamente dos velocidades en América Latina. Una, la de los países más vinculados a la economía de Estados Unidos. México exporta, creo que ahora que ha bajado a no menos del 85% de sus productos a los Estados Unidos. México, el Caribe y Centroamérica, los países que tienen una relación más intensa con la economía desarrollada de Estados Unidos, son los países que más han sufrido la crisis. Los países que menos exportan proporcionalmente a Estados Unidos y más al resto del mundo, entre ellos básicamente los del Mercosur, son los que mejor están, y quiero recordarles que son los mismos países que años atrás se opusieron al acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué? No por razones ideológicas, porque la economía de Estados Unidos es competitiva con la economía exportadora de alimentos de los países del Mercosur, y desde el punto de vista industrial, obviamente la apertura nos iba a destruir, iba a impedir cualquier posibilidad de recuperación industrial. Quiero simplemente señalar eso. Aquel debate del 2005 está ligado a las posibilidades de recuperación de esta crisis que tenemos hoy. Este mundo tiene algunos cambios. Ese unilateralismo que tenía tan fuerte 20 años atrás, cuando había surgido una gran potencia, está cambiando. Están apareciendo fenómenos o focos de lo que podríamos llamar el multipolarismo. Empiezan a aparecer otros polos. Por ahora es en lo económico. China ha pasado a ser la tercera parte de la economía de los Estados Unidos, lo que es muchísimo. Es un poco en lo político. Hay varios países, incluso los BRIC, que empiezan a disputar cierta hegemonía a los Estados Unidos. No lo es en lo militar, ¿no? Quiero recordarles que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es más que los 15 presupuestos de defensa que le siguen en importancia del mundo sumados. O sea, desde el punto de vista militar, sigue habiendo solo una gran superpotencia. Desde el punto de vista político, hay algunos equilibrios. Desde el punto de vista económico, claramente sigue siendo Estados Unidos más de un quinto de la economía mundial, pero todos los números indican que nos estamos acercando a modificar esa situación. ¿Qué ha hecho Argentina? Bueno, lo que se señaló. Argentina tenía una política para recuperar autonomía. Para defender el interés nacional hay que tener autonomía en las decisiones. Y para tener autonomía en las decisiones hay que tener, primero, voluntad política y segundo, cierta capacidad. A desarrollar esa capacidad, porque la voluntad política a partir del 2013 estuvo muy clara, se dedicó tanto a la política económica como a la política exterior del país. Y lo hizo básicamente en los dos escenarios. Por un lado, ustedes vieron que Argentina siempre habla del multilateralismo, de la defensa del derecho internacional, etcétera, etcétera. Eso no es una cuestión de principios, pero no es solo una cuestión de principios, es una cuestión de interés básico. ¿Por qué? Porque allá donde no rijan leyes que todos cumplan, o normas que todos cumplan, allá donde reine el unilateralismo y donde no esté vigente el derecho internacional, lo que reina es la ley del más fuerte. Y con la ley del más fuerte triunfan los poderosos, y si triunfan los poderosos, nosotros que somos un país medio, perdemos. Así de sencillo. Por lo tanto, nosotros luchamos en el mundo porque haya campos nivelados, como dicen cuando hablan en inglés, y reglas claras y que se cumplan y que sean parejas para todos, que no lo son. En estos años mucho se ha tenido que pelear, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio, porque las normas de la Organización Mundial de Comercio no son objetivas, favorecen a los poderosos en perjuicio de los países más débiles o en perjuicio de los países en desarrollo. Argentina, que es un país que tiene intercambio comercial y económico con aproximadamente 180 países, obviamente requiere, para tener confianza, credibilidad y posibilidades de desarrollo en ese espacio, de reglas claras que se respeten y que no nos perjudican. Obviamente muchas de las normas todavía nos perjudican. Para citar simplemente, y esta es una zona muy importante de desarrollo
desarrollo agrícola, las posibilidades, las limitaciones que tiene la Unión Europea, los subsidios a la exportación, los subsidios a la producción de toda su producción agrícola, nos afecta claramente a nosotros, que somos muy competitivos y que tenemos un enorme potencial. A este juego en el escenario global de buscar reglas claras, Argentina lo compensa, lo complementa, no lo compensa, con la estrategia de integración regional. No son dos cosas contradictorias, son dos aspectos o como dos caras de una misma moneda. Para jugar en este mundo hay que tener una presencia en una política global y una inserción fuerte regional. Y estas son las dos cosas que se han hecho con bastante fuerza y cuidado. Tanto primero el escenario Mercosur, donde se ha superado una crisis muy fuerte y se ha avanzado, a pesar de todas las dificultades. Es muy difícil hacer un proceso de integración. Esto no es Europa, no tenemos la locomotora alemana. Este es un proceso de integración entre países en desarrollo que además tienen fuertes asimetrías entre sí y fuertes asimetrías internas. Pero se ha avanzado. Y luego el escenario de la UNASUR, que es un escenario no solo de convergencia política, sino también de coincidencia y de construcción en otros planos. Uno de ellos, el de la infraestructura, otro de ellos, claramente, el de las herramientas financieras que debe desarrollar la región, también para tener más autonomía.